¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sabemos. Juan Rodrigo Aguirre de este lado. Estamos en el estudio, pero ahora estamos en el estudio del famoso artista Carmelo Zaterogli, artista tapatío. Y bueno, voy a quitar esta onda, la neta, porque no me va a quitar Carmelo, no sé tú. Ok, está La bien. neta, no hay bronca, ¿eh? Creo que está más chido así sin esa onda, güey. Pues nada, güey, un placer, la neta. Te decía que vas a ser nuestro padrino. Contigo empezamos esta serie que se llama El Estudio. Invitar artistas y a gente, pues a gente cool, la neta, güey. Me platicabas del Redna, güey, pues esta onda de cuándo parar. Justamente dices que estás en esta onda que sientes que ahorita no puedes parar, güey. Pues principalmente te digo, por esa razón, o sea, ya este año cumplo los 15 años pintando, o sea, es mi quinceañera, que de hecho estoy preparando unas exhibiciones para celebrarlo, pero hablando un poco sobre ese tema del que ya no puedes parar, o como me decías, como ya estás del otro lado, realmente, te digo, no siento como si ya la libré o si ya estoy del otro lado, sino más bien ahora siento una responsabilidad verdadera con mi trabajo, un compromiso que tengo que seguir manteniendo, que al principio cuando empecé pues ni me lo imaginaba y de hecho pues no lo sentía, o sea, yo no sentía que tenía un compromiso o que tenía un deber como artista socialmente, ¿no? O sea, por ejemplo, pinté mucho tiempo en las calles. Así empezaste, ¿no? Así empecé, o sea, empecé bueno. haciendo graffiti Ajá. en el 96, 1996, pero ¿Qué tenías, como 14? tenía 15? 14, 13 años bueno. cuando empecé, o sea, de hecho, el primer graffiti que hice, lo hice por la influencia de uno de mis primos de McAllen, Texas, Sí, bueno. que él vino y se quedó a vivir en la casa de mis papás un tiempo y cuando llegó, pues él traía toda la onda, ¿no? Era skate, se vestía guango, traía pantalones de pana. Era la época de Kids, ¿no? Totalmente. Pues los 90s, ¿no? Ajá. O sea, realmente él trajo toda esa influencia del gabacho y cuando yo lo vi a mí me gustó cómo se veía porque llegó con un chingo de estilo, ¿no? Sí, Te digo, bueno. traía un pantalón aguado de pana que en ese momento rifaban, tenía unos Adidas de concha y unos Puma de los que se usaban en ese tiempo. Sí, bueno. Traía una cadena en su cartera. O sea, traía como todo el estilo Tagger y yo recuerdo perfecto que traía un maletín todo rayado. Ajá. Entonces, cuando lo abrió, traía todos sus estilos Que ahí. lo había rayado, ¿no? Esta onda Sí. de... Sí, o sea, él había tagueado ahí en su maletín. Y tagueaba chido el vato, güey. Pues digamos que en ese tiempo a mí me impactó porque era lo primero que yo había visto en graffiti y pues se me hizo muy curioso y traté como de saber qué pedo con eso, ¿no? Y también adaptaste como el estilo, o sea, también escateabas, le dabas a Lo la patineta, güey. intenté mucho tiempo, o sea, realmente no me considero como un skate o como si hubiera escateado durante esos años, Sí, bueno. pero era lo que rifaba, ¿no? O sea, el skate, el graffiti, Sí, el breakdance, era como toda la cultura del graffiti englobada en una sola palabra, o todo el estilo callejero más bien, englobado en una sola palabra, que era graffiti, ¿no? O sea, por ejemplo, el hip hop, el breakdance y el skate, el punk y no sé, el breakbeat, iba todo mezclado, ¿no? Sí, o sea, claro, güey. era parte como del estilo callejero. No sé por qué, o sea, a mí se me viene a la mente como esas épocas, o sea, esta imagen de las vías del tren donde hacían toquines, ¿te acuerdas que Claro. había bodegas, hacían toquines? Era como muy noventero eso acá. ¿Qué te iba a decir? Pero entonces empiezas a grafitear en los 90s, o sea, nada más como Tiger, y después cuando te cambias como la onda como de hacer, no sé si murales o... Pues mira, la onda que me influenció él fue esa forma en la que llegó a Guadalajara de Estados Unidos y me gustó tanto que yo estaba saliendo de la primaria, estaba en sexto, entonces recuerdo que perfectamente nos habían dicho que no nos rayáramos las camisas, porque ya ves que también era una tradición rayar las camisas cuando sales. Sí, claro. Entonces, de hecho, cuando yo salí, como no nos dejaban rayar las camisas, yo me rayé la mía y me ponía mensajes como de nunca cambies y cosas así, Sí. pero yo me inventaba mis amigos, ¿sí sabes? O sea, Bueno. que el chino me escribió no sé qué y el pelucas tal mensaje, ¿no? Pero yo ya intentaba hacer unas letras de graffiti en mi camisa sin haber rayado en la calle por primera vez. Entonces, ese fue mi primer graffiti que yo considero y despuesito de ese, cuando salí,
de alguna razón pude tener un aerosol, llegó a mis manos un aerosol. Aparte está loco porque, o sea, ya está como estas personalidades alter ego también, ¿no? Pero ahí te va, Ahí justo a esa parte iba, porque cuando me llegó el aerosol a la mano, como yo me inventé esos nombres para rayar mi camisa, no sabía que tenías que tener un alter ego o una identidad artificial, ¿sí sabes? Entonces, cuando surgió eso, llegó el aerosol a mi mano y yo pues lo más cercano que tenía para poder practicar o hacer mi primer graffiti como tal en la calle, pues fue en la misma cuadra de la casa de mis papás. Sí, bueno. Y escribí mi nombre de pila, entonces... Sí, vi esa entrevista, hay una entrevista que dice exactamente lo mismo, güey. Cuando pasó eso, o sea, tuve muchos problemas porque luego me torcieron, o sea, mis vecinos, mis papás, y tuve muchos pedos. Entonces ahí me di cuenta que tenía que tener o buscar una identidad secreta. Como Batman, Bruce Wayne y Batman, ¿no? Totalmente. Sí. Yo lo relaciono demasiado con los cómics porque antes del graffiti, pues yo ya coleccionaba cómics y ya dibujaba, o sea, dibujo desde mi primer contacto con el lápiz y el papel. Sí, bueno. Entonces empecé a buscar en mis cómics algún nombre y como en ese tiempo rifaban los tags con la I y con la R al final, pues me encontré uno que era Sater y me gustó. Por la estética de las letras nada más, porque podías hacer muchos estilos. La doble T, así, ¿no? Al principio lo empecé a hacer sin doble T, con una T por la rapidez de ahorrarte una letra. Simón y correr. Sí, pero cuando lo encontré realmente era con doble T. Entonces, todo el tiempo que hice graffiti tradicional, usé una T nada más, que fue del 96, te digo, como hasta el 2006 más o menos. Pero durante ese trayecto también estuve en la música mucho tiempo. Estoy viendo que aventas beats electrónicos, ¿eso lo traes desde hace un rato? Sí, empecé a darle a la música en el 2000, pero haz de cuenta que me clavé más como en los raves, en la cultura raver, y pues iba a los raves, tocaba, pero era como música electrónica de fiesta en el bosque, ¿sí sabes? Sí, bueno. Entonces me clavé ahí como 10 años en la música. ¿Pero tú dándole? O sea, tú Sí, ya todo. yo tocaba y practicaba como mezclas, como DJ, y luego empecé a producir también, pero era, te digo, como música raver, y luego ya cuando regresó esta segunda ola, que yo le llamo de graffiti o el nuevo graffiti, que fue por ahí, cuando yo lo descubrí como entre el 2004 y 2006 más o menos, que ya era... Época de Deftones musical, me imagino, así. Sí, sí, o sea, también como mucho, pues, punk y happy punk. Sí, bueno. Pero yo ya estaba como dejando también un poco la música, porque también se relacionaba mucho con, pues, con el ambiente fiestero, o sea, había muchas drogas, mucho exceso, mucho de todo. ¿Y no te hacen ser funcional de alguna manera? Pues siento que más bien no veía como un futuro tan claro en la música, o sea, lo veía como un pasatiempo y obviamente sí empezó como a redituar, pero la onda es que me gastaba todo en la misma fiesta, ¿sí sabes? Era un barril sin fondo, güey. Totalmente, o sea, llegaba a mi casa temblando y sin dinero, ¿no? Entonces, y después de 2 días o 3, Sí, bueno. entonces era como muy desgastante el proceso. Entonces, cuando yo empecé a ver la segunda ola de graffiti, fue cuando me interesó lo gráfico, o sea, yo como que me cansé un poquito del graffiti tradicional porque sigue siendo muy ególatra, pero en ese momento era todavía más, ¿sí sabes? Porque era como poner tu nombre la mayor cantidad de veces posibles en todos los lugares. Güey, ¿no? Y yo tenía esa necesidad gráfica de decir algo más a través de, pues, de esa expresión. Sí. Entonces empiezo a ver los stickers, empiezo a ver el stencil, empiezo a ver los murales y todo fue a través del internet. O sea, realmente el internet revolucionó el graffiti en todo el mundo. Y yo veía Bombing Signs, veía Guster Collective, veía Ecosystem. Aparte, como esos stickers estuvieron viajando por el mundo, ¿no? O sea, también Totalmente. se masificó todo. Así es. Te iba a preguntar, y la neta es que yo después vi la respuesta, o sea, creo que tienes como una gran influencia en Basquiat. Y justo estaba viendo en esto de Instagram tuyo que decías que este beat lo habías hecho por la mayoría de esos beats por el documental de Ryan Child, ¿no? Sí. Pero pues sí, es como evidente que después, o sea, pasaste como a interesarte o tener como esa hambre de, más allá como del graffiti, sino
sentir como un paralelismo como en la historia de Basquiat contigo. Pues no tanto así, sino que más bien me di cuenta que cuando me empezó a gustar lo gráfico, empecé a investigar y me empecé a educar sin querer queriendo. O sea, realmente yo, en mi ignorancia como grafitero, nunca me di cuenta que existía la escuela de arte porque nunca lo investigué. Entonces, afortunadamente ahora, ¿no? Pero en ese momento, o sea, yo quería darme cuenta de cómo manipular las imágenes porque quería empezar a hacer stickers o quería empezar a hacer stencil. De hecho, cuando entré al nuevo graffiti o al street art, sea cual sea el nombre o la etiqueta, yo empecé, te digo, a buscar la forma de manipular la imagen y me di cuenta, pues, de Photoshop. Entonces, yo empecé a buscar tutoriales que en ese momento todavía no eran en video. O sea, eran foros donde tú tenías que leer paso a paso el proceso. Sí, ahorita ya está todo en formato audiovisual, ¿no? Sí, completamente. Entonces, a través de eso yo me di cuenta del diseño gráfico, porque uno de mis mejores amigos, Ariel, empezó a estudiar diseño gráfico mucho antes que yo, y él me llevó unos diseños a mi casa, y de ahí sacamos los primeros stickers. En ese momento yo tenía pensado un proyecto de vida o como artista que se llama Mala Influencia. Entonces, porque, o sea, tiene la coronita aparte también de tipo de acá de Basquiat, lo vi en alguna de tus obras y decía Mala Influencia ahí adentro, güey. Sí, o sea, te digo, así llegó el diseño a mi interés, y luego después yo empecé a buscar la forma de educarme para poder aprender a diseñar, y empecé a diseñar sin conocer nada, pero después tuve la oportunidad de estudiar diseño como tal en una universidad, y pues estudié diseño, llegué al final de mi carrera, pero no me titulé porque renuncié a mi tesis, porque era muy aburrida. Y en ese tiempo, de hecho, estaba haciendo una tesis sobre un manual como un catálogo de ilustradores, que en ese momento también no había muchos locales o mexicanos. Y mi intención era sacar uno y como que promover o buscar la forma de que se conocieran más. Pero como era muy aburrido todo el proceso, y me cayó una oportunidad de viajar, de salir del país por primera vez y pintar un mural. ¿A dónde te fuiste? A Los Ángeles. Me fui a California realmente, pero estuve en San Francisco, en Sacramento, en Goodland. ¿Te fuiste invitado por alguien así? O sea, no, yo me junté un varo y me fui. ¿Y pudiste hacer un mural allá? Hice varios murales, y tuve la oportunidad de pintar uno en el estudio de Richard Duardo, que ahora en paz descanse. Pero me invitó a pintar un mural y me invitó a hacer una producción en serigrafía, que fue la primera que produje fuera del país. Esta fue en el 2012 más o menos. Y también pude lograr una invitación para hacer mi primer solo show. Todo esto a través de uno de mis mejores amigos de Estados Unidos, que es Heriberto Oriol, que es fotógrafo. Entonces él me presentó a Richard Duardo, me presentó a Men One, que fue quien me dio mi primera oportunidad de exponer en el extranjero. Entonces, de esa forma fue como me fui como saliendo del país y buscando otras oportunidades, y fue también la forma en la que me di cuenta que tenía que estudiar para saber más como del background, porque por ejemplo, el dinero que hice ¿Y cómo para retroalimentar la obra en sí, ¿no? También. Todavía no pensaba mucho en eso, porque al principio realmente lo que a mí me interesaba era como molestar y provocar. O sea, siempre mi estilo por alguna razón fue como grotesco y con una estética abyecta, que era todo lo contrario al canon estético de belleza establecido por la academia. Entonces yo empezaba a pintar en la calle, pintaba lo más feo posible porque a lo mejor así me salía, y nunca supe cómo explicarlo. Era esta onda del Sutter Ugly, ¿no? Como el alter exacto. ego, órale. Y nunca supe cómo explicarlo y no me importaba. O sea, tío, lo que me importaba era incomodar y que la gente lo viera y le repudiara a primera vista, ¿no? Entonces, de hecho, te digo, el primer varo que junté para salir del país, tuve la oportunidad de exhibir en el museo, en el Cultural España, que está atrás del Zócalo de México. Y en esa exhibición que la curó mi amiga Laura y mi compita Said, Said Dawkins, estuvo chido porque invitaron a un montón de raza de toda Latinoamérica, y por suerte cayó Chas Bojorquez, que es como el papá de la caligrafía, o el abuelo más bien. El gran pa. Sí, entonces
a través de esa experiencia Que tuve... tú ya sabías que era el Gran Pa en ese entonces, o Sí, también fue sí, como... ya conocía como el mundillo del graffiti, Sí, pues. bueno. Pero ahí me di cuenta de que debería de tener un significado o más bien como un propósito mi trabajo, ¿sí Que sabes? Porque resuenen otros de alguna manera. sí, o simplemente que tuviera ese fondo, ¿sí sabes? O sea, yo pintaba, pero no, realmente no tenía un fondo mi trabajo, o sea, no tenía como mucho sentido, yo simplemente expresaba lo que tenía Sí, ganas. bueno. Y me hicieron una entrevista ahí porque pinté un mural adentro del museo y presenté una serigrafía que hice en el 2010 de una representación de la obra de Andy Warhol, de la Marilyn Monroe, Sí, claro. pero yo hice la Carmela Monroe Carmela con mi Monroe. estilo, entonces esa fue una serigrafía que me pues llevó a dar la vuelta chido. A ver, güey, paréntesis, güey. Carmelo, yo vi una entrevista que tú decías que era como la esencia interior, güey, de la banda, tuya. Pero me dices que también te llamas así, güey. O sea, no sé si es como tu, otro alter ego que tienes, güey. O eres, Completamente, ¿se da? sí, completamente, o sea, Carmelo lo abordo como pues realmente como el alter ego de cualquier persona, ¿sí sabes? En Claro. especial cuando estás desinhibido o en un estado alterado de conciencia. Es Guacala, qué como, rico, ¿ah? sí, realmente es como tu doble personalidad. O sea, Simón. Carmelo hace cosas por ti que tú regularmente no harías No dirías a la o no gente dirías, tampoco, ¿no? exacto. Entonces, realmente Carmelo es eso. O sea, yo lo veo, si lo tuviera que describir como una persona, yo pienso que sería como un niño que está desnudo pero está Está, más allá del bien y del mal, ¿sí sabes? Es inocente, pero al mismo tiempo es un vago. está prendiendo fuego a todo el vato, güey. Es como una Totalmente. personalidad incendiaria de alguna manera también, Sí, ¿no? y que no te da miedo. O sea, Sí, yo güey. recuerdo perfecto cuando estaba niño me podía echar un brinco de un piso sin ningún problema. Y ahora, pues me da miedo echarme un brinco hasta de la silla, ¿sí Sí, claro, sabes? güey. Entonces, cuando eres niño, eres tan inocente que no tienes esta percepción del alcance que puede tener tu miedo O o tu del, mortalidad, de alguna o tu manera, mortalidad, mortalidad güey. completamente. ¿Qué te iba a decir? ¿Y en qué momento sentiste, dije, o sea, ya la empiezo a armar, sí, sí siento que pueda vivir de esto? O sea, ¿cuál fue como el 0 a 100 que dijiste, güey, no mames? Nunca lo he sentido realmente, o sea, sigo improvisando todo el tiempo. Hasta este momento no sé cómo O, he llegado a donde he llegado. o perdón, o cuando empezaste, digamos, a capitalizarte o a ganar dinero de lo que hacías, güey. Pues Porque mm, vivir de eso está cabrón, güey. sí, o sea, realmente no sé cómo se dio, porque cuando ya estaba en la universidad yo ya estaba pintando, pero bueno, puede ser que fue en la universidad porque me hicieron una invitación para pintar unos títeres para los Juegos Panamericanos de Brasil. No, pues ya. Y, De y alguna ahí, manera. pero yo entré ahí como ayudante, ¿sí sabes? Yo entré ahí como ayudante de un pintor y yo le ayudaba a pintar con aerosol los monos porque él usaba nada más aerógrafo. Pero de Brasil, güey. ¿O Sí. estabas allá en ese entonces? No, no, O no, lo nomás hice. pintar aquí? La Pero, producción se hizo aquí en Guadalajara por parte de César Cosío, que Ujú. antes tenía un luz y sonido famoso que se llamaba Organización Zeppelin. Ajá, sí lo escuché, pero no. Bueno, la invitación fue a través de Karina Cosío, que es su hermana, entonces ella me invita y yo participo en la producción, pintando, ayudándole al pintor, que el pintor pues era más o menos de mi edad también, entonces yo terminé casi pintando pues la mayor parte en aerosol y ahí fue como el primer contacto que yo tuve con la pintura como pagada ya realmente, pero me dieron un pago simbólico, ¿sí sabes? O sea, Wow. de hecho como voluntario, ayudante, no me iban a pagar nada, pero fue como un pago simbólico y en ese momento yo trabajaba de taxista porque mi papá tenía un taxi y para pagar la mitad de la escuela, pues yo trabajaba en el taxi unas horas y yo le ayudaba a pagar una parte Sí, bueno. y pues ellos pagaban la otra. Entonces, en el primer momento que me pagan por pintar, yo dije, pues a la mierda, yo nada más quiero pintar toda mi vida, Sale, ¿no? vaya, güey. Exactamente, entonces creo que esa fue la primera vez que sentí ese feeling y a partir de ahí pues ya dije, pues yo quiero cobrar por pintar, ¿no? O sea, realmente sí me reflejé como que yo quería hacer eso para toda mi vida, pero nunca, o sea, nunca lo vi como, ya la armé o ya estoy capitalizando
o ya voy a vivir de esto, ¿sí sabes? De hecho, en este momento, hablando como ese cotorreo de lo que te dije con Redna, también es como, ahorita después de los 15 años digo, mierda, o sea, realmente no sé cómo he llegado a este punto, pero creo que es simplemente sin haberle aflojado, ¿no? Sí, Y ahora me siento, te digo, más comprometido, porque en ese momento de esa entrevista en el museo, en el Cultural España, me hicieron una entrevista sobre la Carmela Monroe y me dijeron, a ver, explícanos qué onda, o sea, qué onda con este concepto del ugly o qué pedo con esta estética abyecta. Y yo en ese momento no supe explicarlo y ni siquiera supe qué era la estética abyecta, ¿no? O sea, realmente dije cualquier estupidez y mi amigo, cuando terminamos la entrevista, mi amigo me dijo, güey, la neta, no dijiste nada, o sea, solo estuviste ahí balbuceando, pero no tiene contenido sólido esta entrevista, güey. Yo te recomiendo que, pues, mejor no la saquemos al público, ¿no? Y yo dije, pues, güey, o sea, yo confío en ti porque él era el curador, ¿no? Y él, además, sí está bien letrado y es muy estudioso. Entonces, yo dije, pues, si tú lo recomiendas, mejor hay que dejarla fuera. Pues estuvo bien chistoso y ahí me di cuenta de la importancia que tiene el estudiar y saber qué rollo con lo que está haciendo. Porque, haz de cuenta, más o menos como aquí, me estaban haciendo la entrevista y un chingo de gente así atrás de las escaleras estaba viendo la entrevista en vivo. Ajá. Y cuando terminamos la entrevista, que corte, la gente aplaudió todo lo que yo dije y lo que dije fueron puras pendejadas, ¿no? Bueno. Entonces toda la gente aplaudió sin saber realmente que yo lo que estaba diciendo no tenía sentido. Y mi amigo me dijo, güey, la neta, o sea, a la gente si le das pan y agua, pues va a aplaudir, güey, ¿sí sabes? Pero lo que tú tienes que hacer es aportar algo realmente que sea valioso, güey, ¿sí sabes? O sea, esto podría entrar, pero no tiene mucho sentido, güey. Y a ti como artista, pues no te va a ayudar a formarte bien. Entonces, a través de esa experiencia yo empecé a estudiar y le dije, güey, pues dime qué onda. Pero, por ejemplo, después te cayó el 20 también de la Monroe Carmela. O sea, después le pusiste contenido o descifraste. Como, sí, lo fui descifrando, lo fui descifrando. Estás haciendo como el lenguaje, ¿no? Sobre esta... Sí, porque mi amigo me dio un norte, o sea, me dijo, ¿sabes qué onda? Investígate a este y a este otro, porque tu trabajo es escatológico, ¿no? Y yo realmente tampoco conocía el término de escatología en ese momento, ¿sí sabes? O sea, yo venía totalmente de la calle, de solo hacer letras. Algo visceral, ¿sí? De alguna manera. Sí, realmente no tenía ese sentido, pues, te digo, no tenía ese compromiso. Y cuando me dijo ese término, yo lo relacioné con los skates, ¿no? Yo dije, güey, yo ni siquiera soy escato, ¿no? O sea, ¿cómo que escatológico? Pero me comprometí y empecé a estudiar, empecé a buscar ese lenguaje y a descifrarlo, porque ya simplemente se me daba. O sea, yo ni siquiera sabía que existía Basquiat cuando yo ya estaba pintando así, sí, bueno. ¿Sí sabes? Pero fue por toda la influencia de lo que yo veía en la calle y obviamente los colores estridentes pues son de mi época, ¿no? Por ejemplo, hace unos días también vino el sobrino de Alejandro Colunga y me decía, no, güey, es que tú pintas muy moderno, ¿no? O sea, mucho rosita fluorescente y mucho de eso. Dije, pues antes sí ya se veía hace un chingo, ¿no? Pero además, digo, pues sí, o sea, artistas como Colunga pues no tienen este tipo de colorimetría porque ellos son de otra época, ¿sí sabes? 70, ellos vivían en los 60, ajá, 70. O sea, ahí fue donde reventaron, pero pues yo realmente, o sea, reventé, digamos, en el 2000, ¿no? O sea, del 2000 para acá ha cambiado muchísimo todo toda la forma de producir y de expresarse. O sea, simplemente Basquiat ya usaba esos colores en los 80. Lo que te iba a decir, pues, o sea, a lo mejor, sí, o sea, nosotros somos de los 80s, aunque éramos muy morros, pero ya había esa colorigrafía, güey. Sí, o sea, por ejemplo, en los 90 yo recuerdo que también todas las marcas como Stussy, como todas las de skate y de surf, en los 90 era lo más visto, ¿no? Los colores estridentes. Yo me acuerdo que tenía un pants morado, güey, en los 90. Totalmente, güey. O sea, acuérdate de Jorge Campos, cómo Sí, usaba man. sus trajes, Sí, ¿no? tal, Entonces, yo crecí con toda esa cultura y obviamente cuando quería pintar, como no era muy figurativo, o sea, no me gustaba el realismo, yo empecé a hacer como expresionismo, pero ni siquiera sabía que era la corriente de ese ismo. Era el neoexpresionismo, ya tampoco. O ni siquiera, pues, o sea, yo me expresaba porque eso era lo que me salía en ese momento, ¿sí sabes? No, nunca pude pintar realismo porque no tenía esa paciencia, o sea, a mí me gustaba la inmediatez del expresionismo. Entonces,
Cuando llego a ese punto me doy cuenta de que empiezo a estudiar, pues, me doy cuenta que existe Kit Haring, me doy cuenta que existe Basquiat, Futura, Kenny Sharp, todos estos artistas alrededor de Andy Warhol que en algún momento fueron pop, pero surgieron del graffiti. Vinieron de la calle esos vatos, Totalmente. güey, ¿no? O sea, en ese sentido sientes como el paralelismo, a lo mejor que, o sea, nacieron de la calle y Cuando así me como di tú. cuenta, o sea, cuando lo estudié y me di cuenta que ellos fueron como de los primeros grafiteros que metieron su obra al museo, ahí me empezó a interesar el arte contemporáneo o el arte fino después del graffiti, ¿sí sabes? Pero cuando yo los investigué a ellos, fue realmente por el graffiti, porque Basquiat pues pintaba en la calle, Sí, ¿no? escribía, Sí, tenía un colega con el que pintaba, Al Díaz, al días. que era con quien tenía el proyecto de Samo, Same Old Shit, Same Old ¿no? Shit. Entonces yo empecé a investigar todo eso y me di cuenta que ellos escribían en la calle, pero ya tenían otro concepto, ya no era como graffiti No, tradicional, ajá. era como mensajes, ¿no? Mensajes con opción múltiple. Entonces empiezo a darme cuenta de eso y luego descubro a Kit Haring y me encanta lo que hace porque ya no era graffiti como tal, o sea, era una onda gráfica, ¿sí Sí. sabes? Eran personajes. Y como yo me crié también viendo caricaturas, pues todo lo relacioné y empecé a mezclarlo también, o sea, el graffiti con las caricaturas, con los personajes icónicos. Y luego me doy cuenta de que ellos entraron al museo y empiezo a estudiar la obra de museo y me doy cuenta de Kooning, de sea, C.Y. Twombly. O sea, ellos no se adaptaron al museo se adaptó a ellos para empezar de alguna manera, ¿no? Pues es muy subjetivo realmente, o sea, no sé quién invitó a quién, pero todo iba de la mano porque ellos eran amigos de Andy Warhol. Andy Warhol. Entonces, como que el protegido de Andy Warhol siempre fue Basquiat, ¿no? Él fue el elegido, o sea, Sí. por eso es el Radiant Child Radiant Child. de esa época, porque él fue el elegido, o sea, él fue el que se convirtió en una leyenda porque además murió a los 27, años, es ¿no? parte del club de la J Fue de como- los Fue 27. como el también o sea, el primer gran artista afroamericano, ¿no? También También, o sea, por muchas cosas muchas marcó cosas. una... vino, no tenía una, sí, aparte estuvo en una escuela de gente superdotada que él dejó. Sí, o ¿no? sea, Hay su, como su una vida fue muy leyenda dramática, y ¿no? hay mucho romanticismo, ¿no? En torno Totalmente. como a su imagen, pues, ¿no? Pues Esta tiene... onda como el clásico como de ser descubierto, pues, ¿no? Exacto. Porque fue supuestamente descubierto por René Ricard, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, eso es lo que dice la película, ¿no? Claro, y pues mira, o sea, siempre tuvo esa suerte de estar con los que debía estar, ¿sí? ¿Sabes? Sí. Su primera pintura se la compró Debbie Harry, ¿no? Entonces, Sí. es como, siempre Muy- estuvo en el momento adecuado, a la hora adecuada, Sí, ¿no? con mucho ángel y un Totalmente. super meteórico, pues, su Entonces, ascenso. cuando la gente me dice que mi obra se parece a la de Basquiat, pues digo, pues realmente sí y no, obviamente sí tiene una gran influencia porque crecí con toda esa influencia, ¿sí Claro. sabes? Pero, pero si lo vemos a fondo, realmente, o sea, me gusta Jean Dubuffet, me gusta de Kooning, me gusta C.Y. Twombly, me gusta Picasso, o sea, me gustan Julián muchos... Schnabel, ¿no te gusta? Sí, también me gusta, o sea, me Parte gusta... de esa época también. Claro, o sea, él fue el que le hizo la película de Downtown 81, ¿no? Hizo la de Basquiat, él, realmente. Julián Schnabel fue el que hizo la película, no de Ryan Child, porque es documental, la de Basquiat. Sí. Sí. Entonces, o sea, hay una gran influencia de toda esa época, pero obviamente los colores pues son mi influencia del skate de ese momento, de las marcas de streetwear que había en ese momento, de los trajes de Jorge Campos, o sea, todo eso que me rodeaba, yo usé la colorimetría y obviamente como me gustó el expresionismo desde que lo encontré o desde que lo estudié, pues me fui como por esa línea, pues, pero incluso si estudias un poquito más a fondo, también Basquiat, o sea, no inventó el hilo negro, ¿no? Él también Claro. se basaba en la obra de C.Y. Twombly, de Kooning, Sí, Kooning, claro. Jean Dubuffet, o sea, tenía como un parecido, incluso pues le gustaba pintar leyendo información, ¿no? Sí, tiene como muchas recursos referencias también visuales. del pop, ¿no? De la gente del jazz, de la gente del Totalmente. blues también, ¿no? O sea, también incorporó en su obra muchas cosas del pop, no como Andy Warhol, sino a su manera, ¿no? Claro.
Pero, por ejemplo, además de eso, o sea, a mí me gustan varias corrientes, pues, o sea, soy amante de la línea chueca, pero también me gusta, por ejemplo, el achurado, me gusta la tinta, me gusta el dibujo, la ilustración. Lo que te iba a eh, decir, coquetea, ¿sabes? Como con el cómic, ¿no? O sea, no nomás es la serigrafía y la pintura, sino que también le quieres como a lo mejor seguir dando, veo como el cómic. Podría Pues ser algo así. realmente trato de abordar todo lo que me gusta, ¿no? O sea, todas las técnicas que me gustan y que me satisfacen, trato de incursionar en ellas porque simplemente las disfruto, ¿no? O sea, eh, me gusta la pintura mucho, pero no estoy casado con el término de que solo soy un pintor. Claro. Me gusta la ilustración, pero no estoy casado también con la etiqueta de que solo soy ilustrador, ¿no? O sea, me quiero sentir más libre en el aspecto de que puedo abordar cualquier técnica que yo disfrute y que pueda producir, ¿no? O sea, tampoco no quiero... antes trataba de hacer todo, o sea, cuando estudié diseño gráfico me di Ajá. cuenta de muchas cosas como la fotografía, el video, desarrollar páginas web, pero en algún momento dije, ¿sabes qué? O sea, no me gusta todo esto comercial, o sea, solamente quiero dedicarme a lo artístico, ¿sí sabes? Sí, Pero quiero ampliar mi espectro y mi gama de técnicas, o sea, me gusta la serigrafía, me gusta el grabado, me gusta la pintura, me gusta la ilustración, me gusta la música, o sea, hace unos años regresé también a la música, pero ya lo tomé como una terapia, ¿sí sabes? O sea, ya no lo veo como un tema comercial sí, que me pueda redituar sí. Es algo que te gusta hacer, lucrativamente. ajá, nada más. Sí, pero sí me quiero desenvolver en el hábito de la música Ujú. solamente como para satisfacer mi necesidad Ahí creativa. va. ¿Qué te iba a decir? ¿Tu obra para dónde se ha ido? Pues tuve la oportunidad también de estar en Estados Unidos, te digo, cuando abrí punta en otro país. Se ha movido por varios lugares de Estados Unidos y después tuve también una residencia en Reino Unido. Chido. Y pues gracias a eso también mi obra se estuvo moviendo en diferentes partes de Europa y de Reino Unido. ¿Qué tal Reino Unido? Dicen que son borrachotes, ¿muy borrachotes o no? Sí, sí, brutalmente. O sea, de hecho yo tuve muchos problemas también por alcoholismo en esos tiempos. ¿A priori o fue justo ahí el tope de la borrachera? Pues antes de que llegara al Reino Unido yo pensaba que ya era un borracho, ¿no? O Es que el sea, mexicano piensa eso, dice, nomás, ¿quién más puede ser más borracho que uno, no? claro. Y la neta, como dices, a lo mejor llegaste a Reino Unido y dijiste, sácate. Bueno, o sea, sí me consideraba como un borracho, pero nunca me di cuenta lo que es ser un alcohólico hasta que vi a la banda ahí. Sí está cabrón. Pues ya es un estilo de vida que ellos lo utilizan como un adicto funcional. Sí, bueno. ¿Sí sabes? O sea, ellos tienen que pistear. No puedo generalizar, ¿no? O sea, no todos, pero la mayoría que sí son adictos al alcohol, muchos son funcionales. Sí, bueno, van a Entonces, trabajar, manejan, hacen toman cosas, chido. y trabajan, ¿no? Y funcionan bien. Pero yo me di cuenta de ese ritmo y la neta, o sea, me di cuenta que yo no funciono así, ¿sí Está sabes? cabrón. O A mí se me sea, va la energía también tomando así, o sea, o sea, como que no, yo no puedo ser funcional, la neta. bueno, Pero, a raíz de eso, por ejemplo, ahorita ya voy a cumplir 2 años sin alcohol. chido. ¿Qué te iba a decir? Cuéntame de la residencia. La residencia estuvo chida porque 2 me años te invitaron. aventaste ahí. Estuve un año completo y luego rolando así alrededor. Cámara. Pero estuve trabajando ahí, o sea, de hecho caí por un proyecto para pintar un muro y algunas exhibiciones, que por ejemplo una se cayó y surgieron muchos problemas y muchas aventuras ahí que tuve que solucionar en el momento. Pero algo muy chistoso también del Reino Unido es que, por ejemplo, son muy fanáticos y como todo es muy revolucionado, es muy efímero. Entonces, yo podía pintar un día y al siguiente ya había alguien que lo estaba encimando. Simón. Entonces, y también como es, por ejemplo, Londres, que es donde estuve, también es como una ciudad muy, muy codiciada, ¿no? Me imagino por el trabajo y por el dinero. Entonces, cuando la gente cae ahí, se tiene que dar a conocer rápido porque es muy fugaz todo, ¿no? Y hay mucha competencia, pero también los que están cazando el talento o los que son como muy fanáticos, luego se dan cuenta cuando hay alguien nuevo en la ciudad porque empiezan a aparecer los muros o empiezan a aparecer los with paste, o como los carteles pegados Sí, y todo bueno. esto, y de volada te ubican. O sea, Ah, a mí me empezaban a escribir como, estás en la ciudad, hay que hacer algo, cosas así.
Entonces, siente como, o sea, así como dice la ciudad, como si tuviera como mucha energía, ¿no? Todo el completamente. rato se está como renovando, ¿no? Es un monstruo Ah, completamente que yo nunca sentí duerme, un poco ¿no? eso como en Nueva York, ¿no? Así como que todo el Completamente, o sea, yo creo que todas esas ciudades han tenido su boom, ¿no? O sea, por ejemplo, Nueva York, París, Londres, Berlín, Tokio, Claro, la Ciudad de la Ciudad México. de México también. Entonces, cuando yo estuve ahí, curiosamente también fue como uno de los últimos años en los que estaba ese boom tan chido en la ciudad. Y por fortuna me tocó vivir en el este de Londres, que era donde estaba como lo más hipster, ¿no? Entonces estaba Brick Lane ahí luego, y era como, pues nos íbamos caminando y dábamos el rol en todas las galerías, veíamos a un chingo de artistas pintando en la calle, y había como mucho contacto, entonces sí había como una chispa ahí de hay que hacer cosas, Están ¿no? haciendo cosas chidas, cosas que te inspiran, ¿no? Estar Sí. en una ciudad así tan energética, ¿no? Claro, y luego además me tocó también la suerte de que pude trabajar con uno de mis artistas favoritos, porque cuando caí, luego la persona que me invitó me dijo, ¿con quién te gustaría trabajar de los Sí, güey. artistas de aquí, no? Y yo dije, no, pues me late un chingo a Sweet Tooth, ¿no? Y me dijo, no mames, ese es mi compa, o sea, te lo puedo presentar. Y yo dije, güey, no puede ser, o sea, neta es tu compa. Y un día simplemente me habló y me dijo, asómate por la ventana y mira el Tesco, ¿no? El Tesco es como el Oxxo. Sí, bueno. Entonces me asomé y volteé para allá y dije, no, pues no veo a nadie. Me dijo, no, estamos aquí abajo, baja. Y yo estaba en pijama, entonces me cambié de volada y bajé. Y pues yo nada más vi ahí pues a la persona que me invitó y a un batillo así, pues un clásico inglés, ¿no? Un batillo güero, ahí Si tú conocías su chingándose un obra, el café. vato no lo conocías, pues, Nunca ¿no? da su cara a él, ¿no? como el Bansky un poco así, güey. Incluso sale en la película de Banksy y lo atora la policía cuando está pintando, ¿no? Entonces es una escena muy peculiar porque nunca revela su identidad e incluso también aprendí de él, por ejemplo, que él nunca da su apodo, ¿no? Que yo era todo lo contrario, o sea, nunca doy mi nombre real, pero él lo hace al revés, o sea, él da su nombre real porque no quiere que sepan su Se identidad masifique, secreta. claro, güey. Exactamente. Claro, está Entonces, loquísimo eso, güey. está muy cagado Está porque muy cuando loco. yo lo aprendí dije, y todo el tiempo lo estuve haciendo al revés, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde también para aprender, güey. Claro. Está chido. Pero también. estuvo muy chistoso que lo pude conocer y en corto cuando estuvimos ahí yo le dije que pues era súper fan y que me gustaría hacer una colabo. Sí, bueno. Y como que nunca quiso acceder en ese momento hasta que yo le mencioné a un amigo, al Mil Amores, que en paz descanse también, de Puebla, de Cholula, que él organizó como el Winewoods de Miami, pero en Cholula, Puebla, de México, ¿no? Ah, cámara, eso fue hace unos años eso, ¿no? Sí, o sea, él lo estuvo desarrollando el proyecto de la línea durante mucho tiempo y vinieron muchos artistas internacionales a pintar a Cholula, o sea, estuvieron muchísimos, ¿no? O sea, de los más picudos. Estuvo el Roa, estuvo Sweet Tooth, que en ese momento cuando yo le mencioné a Cristian, a Mil Amores, él me dijo, no manches, es Cristian Sasek de Cholula. Y yo dije, sí, pues es mi camarada, ¿no? Me dijo, güey, hay que pintar algo. Ahora sí ya. Ahora sí accedió, O sea, entonces es como que es muy chistoso. En virtud de las amistades, es como Totalmente. digo, güey, no mames, este vato. Siempre se ha manejado así, ¿no? Como La por neta, los sí. contactos. O sea, Sí. si no tienes el contacto, realmente no puedes acceder a ese mundo underground. Tal cual, la neta. Entonces, accedió a pintar juntos, pero él no hace nada legal, o sea, todo lo hace ilegal. Entonces tuvimos que pintar abajo de un puente en el Regents Canal y pintamos como por 3 o 4 noches consecutivas de las, no sé, de las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Y había alguien que los pitaba. Sí, pues, éramos ¿no? 3 personas, uno nos daba el pitazo y nosotros 2 pintando con Sí, rodillos y aerosol. Y pintamos una cosa monstruosa que también después la taparon, o sea, la bombearon. Sí, bueno. Porque te digo que todo es muy efímero. Pero por más bombas que pintaban, no podían tapar toda la tan piezota grande que que era, hicimos. güey. Ajá. Entonces, Eso lo de la ilegalidad tú ya lo habías hecho antes aquí los grafitis, pero pues en Londres obviamente adquiere otra dimensión, ¿no? sí, Y completamente. con una banda que admiras, cabrón, me imagino. Claro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, al principio, o sea, me temblaban las piernillas cuando nos íbamos Con a brincar este y güey, todo. ¿no, güey? Y Porque con- además de que era ilegal, Sí, bueno. estaba en otro país, o sea, no había tenido la experiencia de que me arrestaran en otro país. O sea, yo lo Sí. tomé como una... Una iniciación, güey. Sí, completamente. Claro. Y además fue también como muy...
muy cagado porque al final incluso nos contactó Sony y el mural apareció en una escena de una película británica que se llama The Grisby Brothers, que es como de fútbol inglés, y nos pidieron la autorización para que el mural apareciera en una escena de la película, que estuvo muy cagado porque, te digo, él nos escribió así como de, güey, ustedes arreglen todo porque yo no quiero tener contacto con ese pedo. Nada más, pues, sí hay que acceder, solo estos son los requisitos. Entonces, sin mi nombre. Sí, o sea, nos dieron los créditos, aparecen ahí en la película. Pero aparecen ustedes con nuestro seudónimo. Claro. Y estuvo chido, pues así fue algo como, pues me tocó de alguna forma como caer en blandito porque él tenía toda la zona del este de Londres, era suya, ¿no? Completamente bombeada. Entonces, al momento de que pinto con él, pues toda la raza empieza ahí como a topar lo que yo estaba haciendo mientras estuve viviendo ahí. Qué chingón. Entonces de ahí me invitaron a Escocia, que allá también estuve trabajando en un estudio que tiene, pues en ese momento, en el 2014, cumplió sus 40 años y me invitaron a exhibir ahí junto con varios artistas, pero de los más picudos que también para mí fueron una influencia grande, Ralph Steadman, que es el dibujante del periodismo gonzo, junto con Hunter S. Thompson, no mames, que diseñaron los gráficos para la película de Pánico y Locura en Las Vegas, ¿no? Fear and Loathing en Las Vegas. Entonces, cuando estuve ahí... el editor de la Rolling Stone, Hunter S. Thompson. Sí, o sea, estuve muy cagado. Wey. Porque cuando estuve... Primero rentamos el estudio para poder trabajar ahí y me aventé una edición de 6 piezas que se llama Doctor Carmelo. Sí, bueno. Solo me alcanzó para hacer 6 piezas y cuando los dueños del estudio vieron la pieza y todo, me invitaron a hacer unas ediciones ya como un artista en residencia. Entonces desarrollé 3 piezas ahí con ellos en Escocia y tuve una residencia como de un mes más o menos ahí en el estudio. Entonces también fue una experiencia muy gratificante porque conocí a varios artistas locales de esa ciudad que se llama Aberdeen y fue muy chido porque conocí también artistas ya de generaciones muy grandes que pues me compartían como experiencias de cómo mantenerme pues produciendo, ¿no? ¿Sí? Y la importancia que tenía producir en diferentes lugares, o sea, que también al momento que estás viajando y visitando diferentes lugares, tienes que ir contactando con más artistas y al mismo tiempo buscando estudios en donde trabajar. Entonces, yo por ejemplo también no le ponía fecha a mis obras, ni nunca le di la importancia de marcar la producción, en qué lugar y en qué fecha lo hice. Sí, que dejar registro de alguna manera, ¿no? Exactamente. Sí. Porque entonces, pues, al día siguiente, chao, ¿no? Claro. Y a partir como de esos tiempos, ya para acá empecé a poner siempre dónde la produzco y si la produzco en un solo día, pues la fecha como tal y si no, pues como el año de dónde y cuándo estuve produciendo. Entonces estuvo padre, luego de ahí me brinqué a Holanda, a Ámsterdam, con un amigo que hace graffiti y ya por ahí estuve pintando también, luego de ahí con otro compa que es de aquí de Guadalajara pero vive en Berlín. Me estuvo también ayudando a conectarme para encontrar como algunos muros para pintar en Berlín, que uno de ellos todavía actualmente ahí sigue, desde el 2014, y lo cuidan muy bien las personas que lo tienen en su fachada. Lo cuidan y lo restauran, que es algo chistoso porque, por ejemplo, cuando me tocó pintar en Puebla, yo todavía, te digo, no tenía ese compromiso social, y yo pintaba muchos pitos y cosas como muy sexuales, grotescas en la calle. Y por ejemplo en Cholula pinté un Carmelo así como de 2 pisos gigante que estaba desnudo y estaba así con el pito de fuera. Y varias personas se me acercaban y me la hacían de pedo, ¿no? Que por qué pintaba esto y todo. Y yo la neta las tiraba a Lucas y decía, pues porque a mí me late ya, ¿no? ¿Cómo ves? Casi, casi. Sí, casi. Y una señora me dijo, güey, es que por aquí pasan los niños que van a la escuela, ¿sí sabes? Y tú estás pintando pitos ahí, güey, eso no está chido. Y yo en ese momento, te digo, de mi rebeldía, pues no me interesaba eso, ¿no? O sea, yo lo que quería o lo que buscaba era precisamente eso, que la gente se confrontara conmigo o con el mural.
pero no pensaba que el espacio es público y que, por ejemplo, yo nomás voy de pasada, pinto ahí y me voy. Claro, es Y ellos, compartido, lo ven todos los días. exactamente, Tienen que lidiar o sea, con eso todos los días. la señora tenía toda la razón, o sea, los niños pasan todos los días por ahí, tienen que ver ese pito todos los días, ¿sí sabes? Y hay gente que, pues, que le hace ruido, ¿no? Realmente Totalmente, le hace ruido, güey. completamente. Entonces, después de que pasó eso y que estudié, me di cuenta que el espacio público es compartido y que al mismo tiempo, o sea, sí está chido provocar y todo, pero está más chido que tenga un mensaje que te haga, que genere una ecuación y una cuestión en tu cabeza, más allá de algo que no tiene tanto sentido más que provocar, ¿no? Solamente enseñar ahí un pito, güey. Sí, ¿no? porque O sea, provocar es muy sí, fácil. provocar es muy fácil. Provocar es muy fácil, pero Generar realmente... cuestionamientos es más complicado, ¿no? Exacto, y además es más fructífero porque a partir de eso se genera un diálogo Sí. y puede surgir conversaciones importantes que incluso también te pueden llevar a desarrollar otros proyectos Claro. y puedes dejar algo en la comunidad que a la misma comunidad le va a ayudar a desenvolver su situación social, ¿sí sabes? Sí, sí es como... O sea, al generar cuestionamientos, ya estás haciendo que la otra gente sea partícipe de la obra. Sí, generas un tejido social en el que se empiezan a partir de los diálogos y al mismo tiempo, si había personas vecinos que no se hablaban entre ellos mutuamente, pues a partir de los muros que la gente empieza Claro. como a abordar al artista que está pintando en su barrio, empiezan también a generar ese tejido social con el mismo vecindario, incluso se han dado murales comunitarios en los que la misma gente o la comunidad del barrio se une y se ¿no? hace partícipe Sí, del muro, sí, ¿no? cobra vida y adquiere otras dimensiones, ¿no? Totalmente. Chingón. Entonces, Sí. a partir de eso me doy cuenta de esto tan valioso que es como aportar más a la comunidad en lugar de solo ir a molestar. Y así se potencializa más el mural como tal, ¿no? Claro, Así no se adquiere parcelaba. otro sentido, o sea, Sí. más allá del graffiti, que Sí. el graffiti también es como incomodar, o sea, es muy destructivo. Ujú. O sea, yo seguía haciendo esos murales como pensando en el graffiti, ¿no? ¿Pero Como en cuándo fue cuando te destruir. cayó como ese 20? ¿Cuando estuviste ya en Londres? ¿O? No, en el 2012, cuando estuve en esta expo que Sí, te bueno. digo, en el Centro Cultural Fue cuando España, dijiste, pues me falta que la como gente madurar. aplaudió una bobería, Sí, ¿no? O bueno, sea, sí, ahí yo me claro. di cuenta, dije, la gente no sabe, pero hay que decirles. Sí, bueno. Y hay que, no educarlos, pero sí compartir. Compartir. Algo que sí valga la pena, o sea, porque para eso pues ya estaba la televisión, ¿no? Que es muy hueca y que ellos te educan a su forma. A su forma, sí, a su Pero precisamente el arte en México tenía también esa intención, ¿no? El muralismo, pues supuestamente se había generado para eso, para que la gente analfabeta pudiera educarse de cierta forma a través de los mensajes de los muralistas, que al final de cuentas no era posible porque todos estaban en lugares privados. Entonces la gente no tenía acceso a ver los murales Sí. como tal. Pero a lo mejor venía desde la prehispania, ¿eh? Sí, Podría por ser, o supuesto. sea, con esta onda de las deidades y de Que, los mira, monolitos ahora que sean. tocas ese tema, por ejemplo, también siempre ha sido así, ¿no? Sí. O sea, los murales y las obras de arte siempre fueron creadas para los supremos, ¿no? Sí. O sea, realmente... Pero para que hubiera un diálogo, como tú dices. También, ¿no? y muchas personas como de las categorías más abajo, pues no tenían ese acceso a esa cultura así de directa, ¿no? O sea, debería de haber ese contacto también para poder tener acceso. Claro. Entonces, pues sí, o sea, a partir de ese concepto, creo que viene desde lo prehispánico. Pero súper padre. Ujú. ¿Qué te iba a decir? ¿Quién crees que más la está rompiendo acá en Guadalajara, así como tú, güey? Sé que eres compa del Deezer, pero a tu gusto, ¿quién más la rompe, güey? Pues hay O muchos, gente o sea, que tú admires, pues, de aquí, local, y gente de que, acá que en la México. rompe, no, pues no te podría decir nombres porque realmente creo que cada quien la rompe a su forma Ujú. y a sus ganas, ¿no? Pero de los que admiro, pues hay muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro del graffiti, pues me gusta mucho el Dice, me gusta mucho el Hupi, que él es grafitero totalmente. O sea, yo lo conocí como Hidek, no como Hupi. Pero, por ejemplo, yo lo veía que era muy prolífico, a pesar de que su estilo muchos lo critican porque es medio guandajón o medio feo. Sí, bueno. Pero a mí lo que me impacta es su forma de... Chambear. su actividad, sí, Sí, o sea, bueno. que es súper prolífico, ¿no? Y que a pesar de Sí. que está casado, tiene hijos, nunca ha dejado de grafitear, ¿no?
Sí, Entonces, grafiteando, sí, de todo. sí, 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 él es uno de los que sigue activos y que siempre ha estado activo a través de toda la historia del graffiti de nuestra generación. Chido. Y muchos le han parado, han tenido temporadas, van y vuelven, pero él ha estado activo siempre, ¿no? 100%. Me gusta el Dice, me gusta el Gide, me gusta, pues, de los muralistas, pues me gusta el Peque, obviamente, es una eminencia en Guadalajara, o sea, es de los más populares. Eh, Me gusta el Near también como grafitero, me gusta el Beat, eh, pues de los que siguen pintando, o sea, ¿quién más? Me gusta Side, que ahora es más como, más popero. Hay muchos que me gustan, o sea, realmente mencionarlos pues me costaría mucho trabajo porque son muchos y de repente hasta se me va Se la te onda, vaya la ¿no? onda. Sí, pero realmente me gustan muchos o me gusta ver las propuestas, pues. Sí, ¿no? O sea, yo creo que sí, Guadalajara está cabrón en propuestas. O sea, la otra vez una foto tuya en Instagram, también estás con la banda también picuda como el Víctor Hugo Sí, y Pérez. ya por O ejemplo de los sea, pintores también, o sea, me gustan muchos, ¿no? En particular a mí Víctor me gusta Vasillas. mucho Víctor Hugo Está Pérez bien porque chido, tiene como una onda muy, muy al estilo tuyo, muy también me Basquiat. identifico No demasiado. sé si antes yo lo sentía que también él era más así, como más salvaje, ¿no? Este Claro. clásico de voy a dejar mi cuadro por una caguama y ahorita así, ¿no? Pues es parte de lo mismo. Pero el vato yo creo que en ese sentido es igual, como dices, súper prolífico, chambeador, 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 Exactamente. chambeador. O Yo sea, también lo por admiro ejemplo, al también vato. mucha banda me ha hecho ese comentario, ¿no? De que antes era como el Basquiat de Guadalajara, pero yo no coincido mucho con eso porque te digo, después estudiando yo me doy cuenta o me di cuenta de que realmente, o sea, todos los que hacen ese comentario más bien como que no han investigado toda la gama de banda De toda la banda, ajá. que pinta en ese estilo, ¿sí bueno. sabes? Que es expresionismo o En neoexpresionismo, el expresionismo, sí, abstracto o abstracto, figurativo, sí. que realmente, o sea, hay muchísimos, ¿no? O Sí. sea, hay muchísimos que abordan ese estilo que no necesariamente están copiando a Basquiat, o sea, es Exactamente. simplemente una influencia de la época, Sí. ¿sí sabes? Pero no es como, no Ahí mames, es igual. No, se ve que exactamente. No, no, claro. Pero sí hay una gran influencia, Ujú. pues, o sea, sin duda alguna sí hay una gran influencia, pero tiene más que ver con la etapa de ese momento, ¿sí sabes? Eso es a lo que iba, no tanto como en el trazo ni nada, sino sentir a la persona como que vive más o menos como esas circunstancialidades de la locura y del fuego de la adolescencia, de, güey, o sea, déjame en pedo, me tomo, fumo algo, Sí. y no tengo varo, güey, dejo el cuadro aquí, güey, o sea, ¿me entiendes? Más que nada como en estilo de vida, a lo mejor no Claro. tanto como en trazo. Pues mira, es como el cubismo, ¿no? O sea, hubo muchos que hicieron cubismo, pero no necesariamente decían, le está copiando a Picasso, Claro. ¿no? O sea, Sí, te digo, no me refería al trazo, sino más como el estilo de vida de voy a dejar obras por aquí. como para muy darle bohemio, caguama. ¿no? Creo que ya nos vamos a tener que ir porque se acabó nuestra hora, Carmelo. Ok. Pero la neta, me da un chingo de gusto, güey. Pintas cabrón. Y pues nada, es la primera del estudio, gente. Pues aquí con el artista Carmelo Saterogli. Y pues algo que nos quieras ya por decir adiós. Pues nada, que si tienen ganas de conocer la obra, de cotorrear, se den una vuelta al estudio. Aquí estamos para cotorrear un rato, siempre disponibles. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu estudio, carnal. Muchas gracias a ustedes un por el gusto. espacio. Chida.